Muy bien, como les decía antes, vamos a hablar acerca de la infancia en el Perú y su situación. Obviamente no siempre es la mejor, hay que ser honestos, en verdad no es buena. Y por eso hemos convocado a alguien que nos pueda ayudar un poco a entender esta situación, por qué se da y sobre todo cómo es que podemos aplicar de manera más eficiente los derechos que tiene la infancia en el Perú. Así que damos la bienvenida a Teresa Carpio, ella es asesora de Gobernabilidad y Derechos de la Infancia de Acción por los Niños. Buenas noches, gracias Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En verdad, como decía, la situación de la infancia en el Perú es lamentable, vamos a ser honestos, ¿no? Los últimos casos que hemos conocido de violencia sexual contra niñas, también hay casos evidentemente vinculados a trata y obviamente en general a situaciones que los tienen de una manera desprotegidos. Nos preguntan y nos interpela qué pasa con sus derechos. ¿No los conocen? ¿No se están aplicando? ¿Cómo podríamos explicar esto, Teresa? Sí, lamentablemente estamos viviendo un ciclo como regresivo en la sociedad, ¿no? Porque ya hace varios años atrás, hace casi una década, hablábamos de que 6 de cada 10 niños hasta los 11 años de edad sufría castigo físico y humillante, y que un 60% de padres, 70%, consideraban que era completamente normal golpearlos, humillarlos, gritarlos, insultarlos, tirarles una patada, un puñete, etcétera. Estamos al año 2023, y nuevamente levantamos la misma estadística: 6 de cada 10 niños hasta los 11 años sufren violencia. Todo tipo de violencia, ¿no? Física y psicológica, y también los adolescentes, 7 de cada 10 adolescentes por parte de los adultos de su casa. Y lo mismo se traslada esta situación a la escuela, ¿no? 6 de cada 10 niños, 6 de cada 10 adolescentes, de cada 10 adolescentes mujeres sufren este tipo de violencia. Y este es solamente la puerta de entrada para luego otros tipos de violencia, como la violencia sexual, ¿no? Como el abuso sexual, como la trata de niñas, ¿no? Y luego va a venir la violencia contra las mujeres, contra las madres, ¿no? También las adolescentes de 15 a 19 años que ya tienen una pareja, denuncian en un alto porcentaje, más de un 40% de ellas, 45%, denuncian que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja. También, lamentablemente, las cifras de embarazos de niñas de 10 a 14 años se mantienen en más o menos 1.300 denuncias, casos de niñas embarazadas por violación sexual al año, ¿no? 1.300 más o menos. Y claro, podríamos decir que esto es un avance frente a hace 15 años atrás o 10 años atrás, en donde eran 3.000, Dios mío. ¿no? Teresa, te escucho y en verdad no solamente es esto clamoroso la situación, sino que, como decía, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando como sociedad, ¿no? No sé si ustedes han podido hacer evaluaciones también comparativas en otras partes de la región, porque en verdad es clamoroso. Y escuchaba las cifras y de verdad que básicamente no solamente nos apena, sino que en verdad, como decía, nos tiene que confrontar. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos capacidad de defender a las personas más vulnerables en una sociedad como los niños? ¿Esto pasa en otras partes del mundo? O sea, ¿qué políticas se pueden establecer para de alguna manera generar concientización? Aquí hay muchas marchas, se sale a la calle para defender los derechos de todo el mundo, pero de las criaturas, de los niños, en cuanto a sus derechos, no vemos nada. ¿Por qué se da esta situación? ¿Hemos normalizado el abuso a los niños? Sí, mira, yo recuerdo que en el año 2005 vino un representante de UNICEF al Perú, un extranjero, que después de haber visitado varios países de América Latina, concluyó que en el Perú había una gran impunidad frente a la violencia sexual contra la niña.
porque había tolerancia. O sea, aceptamos casi como normal. La violencia contra la niña se negocia en la comunidad, se negocia al interior de la familia. La violencia contra la niña se acepta de manera que la madre, la abuela, la tía a veces no denuncian porque es el padre, el padrastro, el tío, el primo, el hermano mayor el que violentan a la niña. Entonces hay una tolerancia. Ahora, hay una epidemia, decimos algunas, en toda América Latina, en muchos países, hay una epidemia de violencia contra la niña y contra la mujer. Y mientras más la mujer y las niñas luchan por sus derechos, hay como una respuesta violenta. ¿Por qué? Porque quieren seguirla sometiendo. Porque hay un retroceso también a nivel de América Latina en cuanto a la educación de las niñas y de los niños. Hay un tema que no se quiere tratar ni escuchar a los chicos. Nosotros en plena pandemia les preguntábamos a los niños cuáles eran sus principales preocupaciones en nuestras reuniones vía Zoom y nos decían, los propios chicos nos decían, la violencia sexual contra nuestras compañeras. Están ahorita dentro de sus casas y son violadas por sus familiares. Y nosotros queremos una educación sexual en las escuelas y queremos también una educación con enfoque de género porque queremos respetar a nuestras compañeras, porque nuestros docentes también vemos cómo se burlan de ellas, cómo las violentan, cómo se coquetean con nuestras compañeras. O sea, los propios chicos, adolescentes, se solidarizaban con sus compañeras, pero luego se repiten patrones de conducta, ¿no? Aprendizajes de la casa en que los chicos van a recurrir también a la violencia contra sus compañeras a las que han ido defendiendo. Entonces, hay un reclamo, pero en América Latina te decía que hay un retroceso, hay un movimiento generalizado, hay un movimiento grande que es apoyado por instituciones religiosas, en algunos casos, por movimientos civiles, en otros, de padres que quieren retroceder a las épocas pasadas en que no quieren escuchar a sus hijos, y que plantea que la violencia está bien porque así los educaron a ellos, Ahora, en que sí. culpabilizan a la niña violada, a la niña embarazada, ¿no? Claro, y obviamente el tema del abuso sexual es un gran problema, no problemática, es un gran problema, es en verdad un desafío enorme, pero también hay otros derechos que evidentemente no están siendo observados de manera adecuada en el Perú. El tema de la educación, incluso también la seguridad, la tranquilidad de los niños de poder tener un espacio justamente de desarrollo, que no solamente es su casa, es la propia escuela. ¿Qué pasa con esos otros derechos? En la escuela, por ejemplo, ¿qué rol tienen los maestros, los propios padres? ¿Hay algún tipo de medida que ayude a difundir estos derechos, que los propios niños sepan cuáles son sus derechos en ese sentido? Sí, a veces los profesores le dicen, ustedes tienen derechos, aprendan chicos, de esta manera. Lo que necesitamos es mucha educación y capacitación a los docentes. Creo que es noticia pública que la mayoría de nuestros docentes tienen un nivel educativo, de información, de incorporación de aprendizajes en su vida cotidiana muy, muy bajo. Y eso se traslada a la escuela. Entonces hay que educar y capacitar a los docentes. Los docentes no pueden permitir que los padres les digan, los dejo en sus manos, usted haga lo que quiera y si le parece que es necesario golpear a nuestros niños, tiene que hacerlo. No, los chicos demandan educación de padres dentro de las escuelas para tener una relación sana con sus padres. Así de bonito hablan los hijos. Yo quiero ser amigo de mi padre, yo quiero consultarle a mi padre, yo quiero tener confianza con el profesor. Quieren una educación distinta. Por otro lado, a partir de la pandemia se han dado una serie de retrocesos, ¿no? A nivel de infraestructura en el Perú hay muchas escuelas que están inservibles, deterioradas, no hay los materiales educativos necesarios. Dijimos durante la pandemia que íbamos a
mejorar la calidad de la Internet para que llegue a todo el país. Esto no se ha dado, se ha avanzado, pero muy, muy poco. En la zona rural se sigue teniendo la misma situación. Eh, entonces tenemos una educación pobre, de baja calidad, y estos temas no se hablan. Si tú comparas cuando conversas con un chico no necesariamente de clase media, un chico pobre chileno o argentino, pues su nivel educativo es inmenso. Cuando estamos en eventos, en reuniones, o de México, hablan con mucha claridad sobre cuáles son sus necesidades. Lo mismo lo hacen los peruanos, pero tú ves que en temas como educación sexual, como respeto a su compañera, tienen argumentos conceptuales sumamente claros, Claro, ¿no? Teresa. Cosas que nosotros no tenemos. Exactamente. Ahora, ¿de qué manera podemos, de alguna manera, valga la redundancia, colocar este tipo de asuntos, esta agenda de defensa de los derechos de los niños en la opinión pública? Obviamente este es un programa que está dentro de lo que se conoce como televisión pública. Aquí hablamos del tema con cierta frecuencia, pero ¿cómo podemos hacer para que en el resto de medios, en la sociedad misma, se sensibilice respecto de los niños? O sea, en verdad uno habla, digamos, con cierta tranquilidad, pero estamos hablando de criaturas, de niños que son menores. Los índices de violencia, de abuso que hay, no solamente sexual, sino en general, es alarmante. ¿Qué experiencias tienen ustedes en otras partes del mundo? Porque de verdad que esto Mira, nos habla de una sociedad o muy enferma o que en verdad, lamentablemente, no está haciendo lo necesario para proteger a estos niños que, como mucha gente dice, es su futuro, pero en verdad no es el futuro, es el presente. es el presente, eso dicen los chicos, nosotros somos el presente, siempre. Mire, en primer lugar hay que escuchar a los chicos y a las chicas, hay que respetarlos. Ellos tienen opinión, saben lo que necesitan, saben lo que quieren y tienen muy buenos análisis sobre sus problemas. Entonces, el derecho a la opinión de los niños y a su participación dentro de la casa, en la escuela y en la sociedad en general debe prevalecer ese derecho. En segundo lugar, desde los años 90, me has hecho la pregunta sobre experiencias, a mí me llamó maravillosamente la atención en los años 90 ir a Europa y ver en los buses avisos, 1, 2, 3, 4 avisos grandes en los buses, en los trenes, donde decía, si conoces de un abuso contra un niño, llama a este teléfono y repórtalo. El otro decía, ningún niño puede sufrir violencia física ni psicológica. Ayúdalo, llama a este niño, denuncia. Padre, madre, tú eres responsable de la educación de tus hijos. Si no puedes, si necesitas ayuda, ten este teléfono. Oye, era en todos lados donde ibas, habían ese tipo de avisos. En Londres, en Suecia, en Dinamarca, en todos los países escandinavos, era una cosa increíble la difusión en todos lados a donde ibas. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños, la Convención de los Niños se aprueba, ¿no es cierto?, a comienzos de los 90, fines del 89, y entonces los países inmediatamente comienzzan a difundir esta convención y sobre todo el tema contra la violencia a los niños. Ya en el año 2000, ya no te imaginas lo que ha sido esto. Yo entrevistaba a adolescentes en Suecia y les preguntaba, ¿tus profesores cómo te tratan? ¿Alguna vez te humillaron, castigaron? Y los chicos me miraban con una cara de que yo era un extraterrestre haciéndole preguntas de ese tipo. Hasta que uno de los chicos me dijo, disculpa, pero desde niñitos nos han enseñado los derechos que tenemos. A nadie se le va a ocurrir golpearnos ni insultarnos. Tal cual, Teresa. O sea, sí, te quiero agradecer mucho por este diálogo. Como digo, aquí hablamos mucho del tema. Yo creo que es muy importante, siempre es insuficiente en un país en donde hay tanta vulneración de los derechos de las personas más frágiles y obviamente, como bien has dicho, tal vez podríamos hasta pensar en un defensor del niño, ad hoc, ¿no? Ad hoc, como en el caso justamente de los países escandinavos. Muchas gracias otra vez y, como decía, hasta otra ocasión. ya, hasta luego, gracias. Gracias por los niños. Gracias. Y bueno, así estamos llegando al final del programa. Como hemos dicho, lo vamos a reiterar todas las veces que sea necesario. Usted también tiene la capacidad de controlar y justamente difundir esos derechos. Y nos vamos
viendo la imagen del día. Tiene que ver con esta situación que se repite otra vez. Esta vez ya no es Europa, no es nuestra región, sino es el Canadá. Increíble la luminosidad que produce. Estos son incendios forestales. La más grande catástrofe forestal en la historia del Canadá, imagínense. Evidentemente, si nosotros estamos en un verano extendido allá, ¿qué será? Esto es justamente parte del cambio climático y la situación tan curiosa que estamos viviendo es lamentable, y obviamente hay que también difundirla para ser conscientes de que cada uno de nosotros puede hacer su cuota, menos carbono. Nos vemos en una semana más y, como siempre, el lunes, obviamente, comparta esto a través de YouTube y si le gustó, un like. Hasta el lunes.